Hola, hoy estoy con un invitado muy especial, una persona que le tengo mucho aprecio y lo traje como invitado y estoy muy agradecida porque aceptó mi invitación y queremos hablar sobre la ansiedad. Él es el doctor Cristóbal Restrepo y pues no sé, Cristóbal, bienvenido, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y pues cuéntanos como un poco de ti para conocerte. Bueno, un saludo a todos. Bueno, yo soy médico, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana, de acá de Medellín, y también soy egresado de esta misma facultad en el posgrado de psiquiatría. También realicé mis estudios de psiquiatría en la Bolivariana y tengo una formación especial en intervención en crisis y en psiquiatría hospitalaria del Hospital Clínico de Barcelona. Básicamente esa es como mi información. Yo vivo acá en Medellín, acá atiendo pacientes, trabajo con población infantil, pero también con población adulta y ya, manejo un enfoque que es de pronto un enfoque un poco diferente al de los psiquiatras tradicionales en el que yo no soy como tan directivo, soy más bien abierto a hacer unas relaciones como empáticas con los pacientes, a dialogar, a escuchar y con base en eso como proponer. Y ya, ese es básicamente como el perfil mío. Qué chévere, qué chévere. Gracias, Cristóbal. Pues para los que no me conocen, yo me llamo Lina Toll, soy consultora de mindfulness transpersonal y hoy quise invitar a Cristóbal porque la ansiedad es un tema que pues es algo que es normal de pues es algo que se presenta normalmente en nuestras vidas, pero que hoy, dado el momento que estamos viviendo como tan difícil con la pandemia y que hay tanta incertidumbre, pues los casos de ansiedad o los trastornos de ansiedad y depresión alrededor del mundo se han aumentado significativamente. Entonces, hoy está aquí Cristóbal para que nos cuente esto alrededor, como sus conocimientos y desde su experiencia, eh, todo lo relacionado a la ansiedad. O sea, empezando Cristóbal, como, ¿qué es ansiedad? Porque muchas personas, pues como que de pronto sufrimos los síntomas. Yo sufro mucho de crisis ansiosas, no sé si se llaman así, pero he sufrido mucho de ansiedad a lo largo de mi vida y pues no, por muchos años no sabía que siquiera tenía ansiedad, que, o sea, que los síntomas que presentaba eran relacionados a la ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad y cómo saber si estoy sufriendo de ansiedad? Claro que sí. No, lo que dices es muy interesante porque la palabra ansiedad es quizás de las palabras que los médicos generales y en general también todos los especialistas más escuchan. Sobre todo nosotros aquí en Colombia solemos utilizar mucho el término ansiedad como por ganas de comer, como las ansias de comer, por ejemplo. Nos llegan muchos pacientes remitidos de colegas que porque tienen un trastorno de ansiedad y va uno a ver y es simplemente una persona que tiene aumento del apetito. También se le llama, hay veces, ansiedad como al hecho de no ser capaz de quedarse quieto o ansiedad del preguntar muchas cosas y estar como buscando todo el tiempo como un oficio. Pero en realidad esto no es ansiedad. Hay un concepto muy importante y es que para hablar de ansiedad tenemos que hablar primero del miedo, ¿cierto? El miedo es una de las 7 emociones primitivas pues, que se han descrito a lo largo de la existencia del ser humano y lo que había antes del ser humano. Y como todas las emociones, ¿cierto? Como el asco, como la alegría, como la tristeza, como la rabia, tienen una función evolutiva. Entonces, en ese sentido, nosotros y nuestros antepasados, cuando sentimos miedo, lo que hacemos es alguna de 3 cosas, ¿cierto? Que le llaman en inglés las 3 Fs, que es fight, que es de pelear, o sea, yo tengo miedo y yo peleo porque se me viene un depredador, ¿cierto? Los homínidos antiguos y entonces la reacción era pelear, o flight, de salir volando del susto, o freeze, de congelarse. Estas reacciones de miedo las hemos tenido a lo largo de millones de años y nos han ayudado en parte a evolucionar como especie, ¿cierto? Entonces es muy importante saber que el miedo hace parte de
una herencia primitiva que tenemos y que puede ser útil. La ansiedad tiene dos componentes principales. Uno es el miedo, del que estamos hablando, pero otro muy importante son las preocupaciones. ¿Qué implica esto? Todos ustedes se pondrán a pensar en este momento, pero yo a veces tengo miedo y preocupaciones y yo no es que viva pues como que tenga que ir donde el psiquiatra, donde el psicólogo ni nada. Es porque cuando tenemos unos miedos y unas preocupaciones que están, digamos, en un nivel en el que no nos alteran la funcionalidad, es lo que se habla de ansiedad normal. Un ejemplo muy sencillo, tengo un examen al otro día o tengo una entrevista. Si yo no voy a esa entrevista y me quedo tranquilo en mi casa o no me preparo bien para el examen, pues entonces me va a ir mal. Entonces, esa ansiedad normal es una ansiedad que es, digamos, que es considerada como fisiológica, o sea, no es patológica. Entonces, partamos del primer principio, que la ansiedad sea funcional. Pero hay otros criterios para decir que ya la ansiedad no es normal y es patológica, y es que, por ejemplo, que la intensidad de la ansiedad ya sea demasiado alta o que sea de pronto, digámoslo, desproporcionada relacionada al estímulo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la entrevista, que yo antes de la entrevista un mes y medio esté todos los días con, como la película Almodóvar, al borde de un ataque de nervios, que yo no pueda dormir, que me mantenga con palpitaciones, que yo esté todo el tiempo preocupado, que esté todo el tiempo hablando de eso, los pensamientos en la cabeza, eso ya es desproporcionado. Y la intensidad ya es una intensidad muy alta, entonces eso ya es una ansiedad que tiende a ser patológica. Lo otro es que la ansiedad normal, la que nos ayuda, se autolimita. O sea, ella misma se quita solita y no suele durar mucho tiempo. Mientras que la ansiedad patológica no se limita, sino que es constante, puede durar inclusive años, haciéndole a las personas sentir demasiado mal, ¿cierto? El otro concepto que es muy importante es el del sufrimiento. La ansiedad que genera ya mucho sufrimiento a la persona, esto no es una ansiedad normal. Esto ya Ok. son miedos y preocupaciones que ya están desbordados, que son excesivos y que hacen que la persona sufra mucho y que por ende se altere su funcionalidad y su bienestar. Nosotros, los psiquiatras y en psicología, le llamamos a esto ya, a todos estos parámetros que hemos hablado, de intensidad, de la Ujú. frecuencia, ¿cierto? De la gravedad, de todo esto, ya un trastorno de ansiedad, cuando la persona y su funcionalidad ya están muy alteradas. Entonces Ok. tenemos que, palabras más, palabras menos, es miedo y preocupación, pero que cuando estos son exagerados y ya sobrepasan los límites de lo que se podría considerar una reacción normal y proporcionada, ya hablamos de un trastorno de ansiedad. Ok. Bueno, o sea que, ¿cuáles serían, Cristóbal, como esos síntomas? A ver, porque estabas hablando de la ansiedad normal, pues la fisiológica, que es la que me dice, muévete que mañana tienes un examen. O sea que es completamente normal presentar pues como que la palpitación y los nerviecitos que te dan y todo esto, pero pues, se presenta el examen y ya se normaliza. Se convierte ya en algo patológico cuando esto se vuelve excesivo y la preocupación y el miedo se desborda. Entonces, sentir normal del otro tipo es, perdón, sentir ansiedad de la otra es normal, o sea, es algo que no podemos evitar, que es normal de nuestras reacciones, por así decirlo, ante los diferentes estímulos, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿cómo podemos, Cristóbal, reconocer que tenemos un caso de ansiedad que tenemos que prestarle atención? ¿Con qué sí? O Entonces, sea, ¿cuáles son como los síntomas más, pues, principales o algo así? exacto, esto es muy importante porque en nuestra cultura, sobre todo yo hablo específicamente de donde yo soy, donde me mantengo, que es en la cultura paisa, se tiende a subestimar mucho lo que es los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Los de la depresión porque nuestros arrieros nos enseñaron que hay que ser echados para adelante y que uno nunca puede caerse, nunca puede aburrirse y que así uno no disfrute de las cosas, uno tiene que seguir haciéndolas, así no les saque placer, aquí uno no puede cansarse. Entonces aquí la gente a veces se siente deprimida y pasan años sin consultar, pero Mm. pasa peor o pasa más frecuente con la ansiedad. Nos enseñaron como que es normal vivir preocupados, que si uno no se preocupa uno es un flojo o uno es un relajado, entonces y que no le va a ir bien.
que si se preocupa le va a ir bien. Pues les cuento que la mayoría de los estudios han demostrado que la gente cuando tiene exceso de ansiedad, aquí se me fue la señal acá, cuando hay exceso de ansiedad, eh, les va peor en todo, en su funcionamiento familiar, social, sexual, la parte laboral, porque la ansiedad que hablamos, esta patológica, lo que hace es alterar la calidad de vida. Entonces, ¿por qué hago este claro, preámbulo? Porque muchos de ustedes con los síntomas que les voy a decir dicen, yo los he sentido y mucho tiempo, pero yo pensé que eso era normal. Entonces vamos a dividir los síntomas en dos partes. Una que son los síntomas del cuerpo, porque la ansiedad es muy interesante porque afecta el cuerpo, y ahí es donde viene la importancia de saber controlar ciertos parámetros del cuerpo y de reconocer el cuerpo para que mejore la ansiedad, ¿cierto? Como también tienen unos muchos síntomas que son ya los mentales. Entonces, empecemos por los del cuerpo que son muy comunes. Ahorita tú hablabas de uno, las palpitaciones. El hecho de que yo sin ningún motivo, sin hacer una actividad física extenuante o sin yo tener una arritmia o algo así, se me acelere la frecuencia del corazón y yo perciba al corazón, eso es un síntoma muy común de ansiedad. Y es muy común y sobre todo para consultar urgencias. Entonces la persona se pone ansiosa porque siente el corazón latir rápido, se empieza a asustar y piensa que tiene un infarto, digamos, va a consultar urgencias, le encuentran todos los exámenes normales, sale bravo de urgencias porque no le diagnosticaron nada y posiblemente era que tenía un estresor mental que hizo que se diera esto. Generalmente se acompaña de sudoración excesiva, de temblor también, visión borrosa, dolor de cabeza, tensión muscular, sobre todo en la región cervical, ¿cierto? Malestar abdominal. Hay gente que cuando está muy ansiosa por una presentación presentan episodios de diarrea, ¿cierto? O dolores abdominales muy fuertes. Y hay uno muy importante que me parece importante destacar y es la sensación de opresión en el pecho con dificultad de respirar o la ujú, sensación de taco en la garganta. Eso lo hemos sentido muchos cuando ya la ansiedad es muy grande. Los que les dije lo anterior le puede dar a uno antes de exponer o antes de uno hablar con alguien que le gusta, ¿cierto? Pero la sensación de opresión torácica, hay veces lo hace alarmar a uno porque siente uno que uno no puede respirar, entonces se va uno volado para urgencias porque dice, güey madre, me duele el pecho, el corazón a mil, yo no puedo respirar, esto es un infarto, y en realidad es muy claro, parecido al infarto. claro, todo. Entonces, esos son principalmente los síntomas corporales. Y si nos ponemos a ver esto, mira que uno piensa, pues madre, pero esto es súper común en otro tipo de enfermedades, de situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una arritmia, tengo un problema pulmonar, ¿cierto? Si a mí me dan dolores de cabeza, la tensión muscular también se puede presentar por otras cosas. Claro, Entonces, son síntomas que obviamente nosotros los médicos tenemos que descartar que no tenga la persona algunas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, y ya después decimos, no, son síntomas propios de ansiedad. ¿Por qué sean estos síntomas? Porque tenemos un sistema que funciona autónomo en el cuerpo, que se llama el sistema autónomo corporal, que funciona por el mismo. O sea, la persona no dice, yo voy a acelerar mi frecuencia cardíaca. Entonces, esto es lo que le da tan duro a la persona, que de un momento para otro el cuerpo arranque activado, porque el cuerpo se activa en todas sus neuronas por todas partes y la persona siente todo esto, este malestar. Esos son claro. los síntomas físicos. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos o mentales? Hay uno muy importante y es que ahorita yo les hablaba que el miedo es tener uno susto de algo que se presenta en este momento, ¿cierto? Y yo tengo que huir o algo, como si yo, por ejemplo, viera un león. Si yo, por ejemplo, en este momento veo un león, tengo miedo y salgo corriendo, ¿cierto? La ansiedad es sentir lo mismo que sentí con el temor estando enfrente del león, pero sin el león. O sea, a eso le llamamos ansiedad anticipatoria. O sea, mañana viene la entrevista. Yo todavía no estoy viendo al entrevistador. Yo todavía no estoy en la entrevista, pero desde ya estoy sintiendo un miedo grandísimo como si estuviera en la entrevista. Entonces, primer síntoma importante mental, la ansiedad anticipatoria. Uno muy común, a mí me pasaba mucho ese, menos mal ya lo superé. Antes de un viaje, yo no dormía, Sí, pensando, güey madre, donde el vuelo de mañana lo cancelen, no voy a alcanzar a coger el otro, y donde se caiga el avión y la cosa. Entonces, la ansiedad se caracteriza por anticiparse, sobre todo negativamente, ante los eventos del futuro, diferente al miedo claro, que es del presente. En claro. ese orden de ideas hay uno muy importante que se llama la catastrofización, que es, por ejemplo, en eso es lo que venía hablando.
yo pienso que mañana en esa entrevista no solamente me va a ir mal, sino que me van a hacer una crítica, me van a decir que yo no sirvo para nada y me van a reportar ante el resto del gremio en el que yo trabajo y no me van a volver a contratar en ningún gremio. Eso es un pensamiento súper ansioso, que es ya catastrofizar lo que va a pasar y llevarlo a un punto demasiado grave. Y hay otro importante que es la rumiación cognitiva. Si recordamos la palabra rumiación, es lo que hacen los herbívoros, las vacas, que las ve uno mascando, mascando, pero lo que pasa en la ansiedad es que uno masca y masca y masca un pensamiento negativo. Entonces hay personas que se la pasan todo el día Que se queda dando pensando, vueltas allí. lo que uno le dicen, doctor, es que esa mente mía no se cansa de pensar cosas negativas que van a pasar, que yo no voy a hacer bien las cosas, no me dejan descansar. Esa entonces es la rumiación cognitiva. Y quiero hablar de uno que me parece muy importante y es tanto cognitivo como físico, y es el insomnio. En este momento, los trabajadores de la salud, se hizo un estudio y se ha demostrado que 8 de 10 trabajadores de la salud sufren de insomnio en este Mm. momento. Y la población general, que normalmente sufría insomnio aproximadamente del 10 al 15, 20%, ahora se calcula que aproximadamente unas 3 o 4 veces más por la pandemia sufren de insomnio. ¿A qué voy yo con esto? A mí siempre que me llega un paciente que tiene insomnio, yo lo primero que descarto es ansiedad. Ya Claro. después descarto depresión. Y si no, ya sí voy a ver que no haya un trastorno del sueño, un problema respiratorio. ¿A qué voy yo con esto? Que muchos de los que hemos estado ansiosos durante la pandemia hemos tenido a veces inclusive no palpitaciones ni nada más, sino nada más insomnio. Y nos preocupa mucho porque decimos, pues madre, yo no duermo nada, yo antes dormía un montón. Y es porque la ansiedad produce un insomnio. Y es un insomnio que es particularmente para uno quedarse dormido. Por lo que tú decías ahorita, por esa maquinadera, entonces uno se va a acostar en la cama, lo que yo les decía que me pasaba a mí cuando iba a viajar, y no es capaz de pegar el ojo, como decimos, porque la mente está maquinando, maquinando, No maquinando, para de y no pensar. me deja descansar. Y ahora, Claro. ¿cuál es el agravante? Si yo no duermo bien al otro día, ¿ustedes cómo creen que van a estar los síntomas de ansiedad? Se triplican o se cuatriplican, o Disparados. sea, al otro día amanece uno más ansioso, más irritable. Otro síntoma de ansiedad muy importante es la irritabilidad. Gente que no era irritable, que no era brava, y la ve uno toda temperamental, no se le puede decir nada, porque estos pensamientos negativos hacen que el ánimo cambie y que o se puede haber síntomas depresivos o que uno esté irritable. Entonces vemos que es Claro. una amplia gama de síntomas de la mente y del cuerpo que se pueden solapar con otro montón de cosas, pero que yo sé que los que sufren de ansiedad escuchan como todo este parámetro, y si se han descartado cosas orgánicas o del cuerpo, uno dice, miércoles, yo vengo con síntomas de ansiedad de hace mucho tiempo, sino que los estaba minimizando. Claro, y súper importante lo que dices con, bueno, todo lo que son los síntomas, tanto físicos como de la mente, pues como cognitivos y esto, pero hay una cosa es que tienen que ir como acompañados. O sea, el síntoma por sí, de que lo que hablabas ahorita, se confunde con un infarto porque es el dolor en el pecho, la dificultad para respirar, este cosa. Pero si va acompañado de que durante esos días he estado preocupado por algún evento, tengo algo importante que resolver, o pues como que ustedes empiezan a asociar como estos eventos y de ahí se empieza también como a descartar, ¿ok? Porque pues ahora hablando de todos estos síntomas, pues una persona que de pronto esté teniendo esos síntomas y que no sea ansiedad, sino que sea, digamos, un, un preinfarto o una cosa de esas, esté pensando, ah, no, pues lo mío es de pronto una ansiedad, ¿no? Está como complicado el tema ahí, ¿no? No. Y eso es muy importante lo que dices, como yo te decía, uno pues que no deja de ser médico, así ya, o sea, psiquiatra no sigue siendo médico, ¿cierto? Siempre uno debe descartar la organicidad, ¿cierto? O sea, la enfermedad de algún órgano del cuerpo que pueda hacer eso. O sea, si tú me cuentas eso y me llamamos más por teléfono, yo te digo, no, Lina, tranquila, eso es pura ansiedad, y qué tal donde tú tengas una arritmia y la arritmia te haga sudar, la arritmia te haga sentirte mareada y tensionada y todo. Entonces, pero este tipo de pacientes, este tipo de personas son hiperconsultadores. Entonces, ya cuando, por ejemplo, uno los ve, ya se han pasado por todas las clínicas y todos los consultorios habidos y por haber,
y aparte como tienen la mentalidad ansiosa de que me va a pasar algo malo, claro, y han pasado por todas partes, entonces uno ya mira los exámenes y uno le dice, mira, o sea, todo está, parece muy claro, se te desata cuando pasa esto, no, tu corazón está sano, tu pulmón está sano, ya empecemos a trabajar los síntomas de la ansiedad. Entonces hay que aclarar que uno nunca puede subestimar estos síntomas. Y claro, algo que me pasaba a mí mucho, por ejemplo, yo hice mi año rural en apartado, que es una zona, es una zona pues de un municipio de escasos recursos, etcétera, que yo me daba cuenta que yo le explicaba a los familiares súper bien lo de la ansiedad porque es un tema que me gusta, pero yo veía que ellos igual lo único que pensaban era, esta muchareja que trajimos acá no tuvo nada, lo que nos hizo fue perder el tiempo y no tiene nada, lo que estás como haciendo. Entonces hay que explicarle muy bien eso a los familiares de que el hecho de que no tenga un infarto o un problema pulmonar no quiere decir que no tenga nada y que el claro, trastorno de ansiedad es una enfermedad también y que merece un tratamiento. Es una invitación también a que no se subestimen los síntomas de la ansiedad, que por el hecho de que se descarten las cosas graves no quiere decir que un trastorno de ansiedad no sea grave. Recordemos que los trastornos de ansiedad se asocian a unas altas tasas de incapacidad laboral, también de disfunción sexual, disfunción familiar, ¿cierto? Accidentes claro. de tránsito, o sea, estamos Mm, hablando de enfermedades, aparte pues del hecho de padecer los síntomas, las personas no la pasan bien. También hay que recordar que se asocia mucho a consumo de sustancias en nuestro claro, medio, sobre todo el alcohol y la marihuana. Son muy utilizados porque yo tengo muchos nervios de hablarle a esta chica, estoy en una fiesta, entonces me tomo los guaros, ¿cierto? Me tomo los tragos. O yo voy a exponer y arranca esa palpitación y me tomo un par de whiskies. O yo estoy claro. muy estresado, entonces me fumo un cigarrillo de marihuana. Entonces hay mucha asociación con depresión, ¿cierto? Con insomnio y con abuso de sustancias. Entonces vemos que Claro. en realidad es una entidad que hay que prestarle atención. Claro, y es que yo no sé, Cristóbal, pero a mí se me hace que todavía, pues, a pesar de que hemos evolucionado un montón en ese aspecto, la salud mental hoy sigue siendo como un tabú muy grande y hay muchos, o sea, como que es mal visto. O sea, yo no digo que tengo un trastorno de ansiedad o que estoy medicado porque eh, piensan que estoy loco, o sea, o no voy al psiquiatra porque piensan que estoy loco y yo no estoy loco. Entonces, como esa desinformación y esa ignorancia que alrededor del tema también como que eh, hace que las personas les dé miedo o les dé pena acercarse a un profesional, a un psiquiatra, para poderse dejar evaluar y revisar cómo puede salir de una manera más sana y más Sí, efectiva de esos estados, ¿no? digamos, aquí hay dos cosas muy interesantes que tú tocas que yo quiero mencionar porque son imprescindibles. Primero, son los mismos pacientes o las personas, los individuos que tienen los síntomas que por miedo al estigma que tú dices, al ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo, al reconocer que tengo algo en la mente, porque, o sea, se puede enfermar uno de todo menos de la mente, porque la mente, Total. pues, como si fuera el cerebro, pues, un órgano inmune a todo tipo de enfermedad. Pero por otro lado, yo también, y yo hago parte del gremio, pero hay que resaltar que también son muchas veces los médicos que, digamos, en un servicio de urgencias, si descartaron todas estas cosas graves del cuerpo, tienen la labor de decir a la persona, oíste, mira, vos pareciera que tenés un trastorno de ansiedad, vos cómo estás manejando tus emociones, cómo estás manejando tu estrés, te voy a remitir a un psicólogo, a un psiquiatra para que manejes esto, no tienes nada grave en el sentido del cuerpo, pero este trastorno sí puede ocasionar muchas consecuencias negativas. Ven y yo te mando a tal parte. Eso falta mucho en el gremio médico, porque el gremio médico es descarté todo lo orgánico y entonces ya esta persona no tiene nada. Ujú. Entonces, eso es una cosa pues que yo quería hacer ahí como hincapié, que es el mismo gremio. La otra palabra que mencionaste que me encanta a mí es la parte de salud mental. Eh, en este momento los tabús que hay y los estigmas relacionados a la enfermedad mental son muy grandes. Pero hay un punto que tocaste, es que a veces, digamos que hablemos de la ansiedad normal, ni siquiera la ansiedad patológica, porque esa sí requiere algún tipo de ayuda. Ujú. Pero la ansiedad normal también, eso no es salud mental. Porque si recordamos la definición de salud mental, es uno tener bienestar y tener funcionalidad en todos los ámbitos de la vida, regular las emociones, los comportamientos en la parte laboral, familiar, social, en todos los días de mi vida. ¿Qué implica eso? Que si yo puedo tener mucha plata, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos que son exitosos, pero yo vivo ansioso,
todo el día por un montón de cosas, no alcanzo a tener un trastorno de ansiedad, pero yo vivo ansioso, irritable, yo le hablo feo a la gente, yo no hago sino trabajar y yo no vivo bien. Eso no es salud mental. Claro, Entonces, empecemos porque la salud mental va desde que uno viva bien todos los días y tenga bienestar, ¿cierto? Y sea funcional, controlando los comportamientos y las emociones. Entonces, ahí arrancaríamos desde que la ansiedad normal, en teoría, si es muy duradera, ya no es salud mental. Y claro. también que la gente piensa que salud mental es simplemente no tener un trastorno mental súper grave y todo, pero piensan que el insomnio, la ansiedad, la depresión y todo eso no son enfermedades mentales. Las únicas son las enfermedades mentales ya más graves y Ujú, estas no lo son. Pero claro. resulta que no. Entonces hay que inculcarle mucho a la gente que salud mental es vivir bien todos los días. Y la ansiedad es quizás de los principales enemigos para no vivir bien todos los días. Es que las cifras son alarmantes, Cristóbal. Yo estuve revisando eh, para el 2000, para el 2017 como que 264 millones de personas alrededor del mundo como que padecían algún trastorno de ansiedad, pero lo más preocupante que yo vi cuando estaba investigando todas estas cifras es que proyectándose a 10 años más, o sea, al 2027, pues las cifras hablan de un aumento, pues como de, por acá lo tengo, ¿no? Yo anoté por acá porque me parece increíble, como de un 15%, o sea, como que está, de un 18%, perdón. O sea, para el 2007 hasta el 2017 se aumentaron las cifras como en un 15%. Y la proyección a partir del 2017, 10 años más, hablan de que la población, sí, la población que va a sufrir de estos tipos de ansiedad, de los distintos tipos de ansiedad, sería un 18% más. O sea, es muy loca la cifra. Hay algo que no mencioné y se me pasó, pero a mí siempre en este tipo cuando se aborda este tema me gusta recordar, y es que los trastornos de ansiedad son los trastornos relacionados a la mente más comunes y más prevalentes en todo el mundo. Ujú. En todo el mundo, más que la depresión, más que la bipolaridad, más que la esquizofrenia. Y hay un dato muy interesante que se ha calculado que las personas les vienen a hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad hasta 8 a 10 años después de que tenían los síntomas. Imagínate. Esto es inaudito. Si uno habla, por ejemplo, de un hipertenso pasará máximo un año porque los síntomas ahí mismo son tan identificables. Yo siempre digo a la gente, hombre, a mis colegas, ¿cómo así que en una sala de espera está llena de puros letreros de usted fuma cigarrillo, hágase los tamizaje para cáncer de pulmón, o los que ponemos también para cáncer de mama, de hacer la palpación de la mama, y no vemos nada, ningún letrerito que diga usted se ha sentido muy preocupado, con mucho miedo, con latidos del corazón, pensando que todo le va a salir mal? Entonces, ¿cómo una cuestión tan diseminada como dices tú, y tan prevalente y tan común, cómo es que la sociedad no tiene conocimiento de esto o muchas veces le llega la información pero no le presta atención? Entonces, esto es el trastorno más común que hay en psiquiatría. O sea, nosotros vemos esto todos los días y ahora con la pandemia es el pan de cada día, como se dice pues vulgarmente. Increíble. Sí. Tenaz, tenaz. Cristóbal, cuéntanos un poquito también de si hay distintos tipos de ansiedad, porque tengo entendido que, que bueno, estás hablando de la ansiedad fisiológica y la patológica, pero hay distintos tipos de ansiedad, así como ansiedad social, Sí. eh, ¿sí? Sí. Este tema es muy bacano de entender cuando les expliqué de un principio que teníamos que ansiedad era miedo y preocupación. Entonces, les voy a explicar los diferentes tipos de ansiedad, que lo que pasa básicamente es que cambia el nivel en el que en uno hay mucho miedo, o en otro prima más la preocupación, o son como paralelos. Entonces, hablemos, por ejemplo, la que estabas mencionando, el trastorno de ansiedad social. Este era antiguamente llamado la fobia social, o sea, fobia, miedo, miedo a la gente. Pero este específicamente, no miedo porque yo creo que me van a matar o porque pues, son gente peligrosa, miedo al escrutinio por parte del otro, o sea, a lo que el otro pueda pensar de mí, o miedo a la burla por parte de los demás. Entonces, ¿qué es Ujú. esto?
La típica persona que se paraliza a la hora de hablar en público por el miedo de lo que los otros puedan decir o porque se puedan burlar en el salón. Entonces el chico sale y tiene ya los síntomas físicos, empieza a respirar rápido, el corazón también se empieza a acelerar, la sudoración, y la profesora le termina diciendo, no, Samuel, ven, siéntate y bueno. O puede llegar a ser más grave que las personas no salen de las casas, son casos ya más graves. Miedo a montarse en el bus, porque entonces si se montan en el bus, tienen miedo de que el chofer, ellos no sepan calcular bien la plata y se burle de ellos, no son capaces de pedir un domicilio por miedo a equivocarse, no son capaces de ir a un baño público por miedo a ser observados por los demás. Entonces, la ansiedad social prima el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la gente y a lo que ella pueda pensar de mí, ¿cierto? Ok. Ujú. El trastorno de ansiedad más común de todos, y el que quizás todos hemos tenido síntomas, es el trastorno de ansiedad generalizada. En este, a diferencia del anterior, no prima tanto el miedo, sino que es más la preocupación. Entonces, ¿qué siente una persona con trastorno de ansiedad generalizada? Una preocupación excesiva, o sea, ya desbordada, ¿cierto? Que es desproporcionada al estímulo, que es constante, que es todo el tiempo y que está asociada, aquí ya no la gente, como la ansiedad social, el miedo, sino que esta preocupación está asociada es a eventos cotidianos, o sea, a nimiedades del día a día. Me explico. Es de estas personas que le dicen a uno, vea doctor, es que a mí desde chiquito me dicen que yo me preocupo por todo, que yo soy demasiado preocupado, que yo soy muy estresado, pero es que a mí me parece que hay que preocuparse. Y no, ¿por qué te preocupas? No, pues vea, por ejemplo, el otro día la señora pues se fue para el trabajo, ella se suponía que llegaba a las 8, no llegó a las 8, ya a las 8:15 yo empecé a llamar a la policía, que algo le iba a pasar, pensé que la habían secuestrado, que había tenido un accidente. Entonces es una preocupación excesiva por fenómenos que son cotidianos. O por Claro. ejemplo, tengo mañana una cita con el internista y arranco, no, el internista de pronto me va a decir que tal cosa, que yo me voy a morir, yo no voy donde el internista. Preocupaciones económicas que le dicen a uno, doctor, es que mire, qué tal que nos quedemos sin cinco con esta situación, y el marido al lado que dice, doctor, tenemos la plata que se necesita, no tenemos problemas económicos, estamos súper bien. Entonces, en el trastorno de ansiedad generalizada tenemos unas preocupaciones que, como el nombre lo dice, son generalizadas respecto a la vida cotidiana, son excesivas y son desproporcionadas. Y los pacientes suelen tener asociado los síntomas que mencionamos ahorita. Ellos se preocupan, se ponen muy temblorosos, muy sudorosos, tienen muchos dolores de cabeza. Entonces, estos son los pacientes que más consultan. ¿A dónde? A donde el neurólogo para ver que no tenga un problema neurológico, a donde el oftalmólogo porque está viendo borroso en las crisis de las que tiene muchos nervios, a donde el cardiólogo, etc. Claro. Tenemos otro trastorno que es muy, muy interesante, pero es quizás de las pocas, diría yo, urgencias que tenemos en psiquiatría, que es el trastorno de pánico. Es como su nombre lo dice, en este lo que ocurre es, ya es un miedo exagerado y se ha catalogado como un miedo al miedo. ¿Por qué? Son personas que les empieza a latir muy rápido el corazón, a respirar rápido, temblor, sudoración, empiezan a sentir que no pueden respirar, pero se da apenas como unos 10 minutos, pero esos 10 minutos la pasan tan fatal y se sienten tan mal que tienen miedo de morirse. La alcanzan a ir al servicio de urgencias, los entran en camilla, de todo, pero cuando llegan al hospital ya no tienen nada porque dura apenas unos 15 minutos. O miedo de perder el control, o miedo de volverme loco, porque son unos síntomas, es que imaginémonos, uno no puede respirar, el corazón a mil. Claro. No. Entonces, una urgencia porque tenemos que darle un sedante a esta persona para tratar de tranquilizarla. Entonces, en esta va a primar, es como mucho más el miedo. Y hay otro, pues, digamos, de los principales, que está la agorafobia. Agora significa plaza en la cultura griega, en la plaza donde se reunía todo el mundo. Entonces, son personas que tienen miedo a ir a plazas, pero también a montar en transporte público o ir a cualquier sitio, un ascensor, etcétera, en el que aquí ya prima el miedo, en el que no puedan escapar. Entonces, no es miedo como que me monté al ascensor porque hay mucha gente y me siento como claustrofóbico, no, sino que yo no sé cómo escaparía en este lugar y me da mucho miedo y también da muchos síntomas físicos. O se van para un concierto y arrancan con un estrés tremendo porque dicen, si aquí llega a pasar algo, ¿yo cómo voy a escapar si estoy rodeado de pura gente? Y por último está la fobia específica, que como les decía, fobia es miedo, que es por ejemplo gente que le tiene miedo a la sangre, por ejemplo la hematofobia. Entonces se siente que le van a sacar
sangre, cuando dicen, no, yo quiero donar sangre, le van a sacar sangre, ¡buu! Se Me desmayan desmayo. y presentan muchos síntomas de ansiedad. O yo, por ejemplo, tenía una novia que tenía una fobia a las palomas y ella trabajaba en el Hospital San Vicente. El Hospital San Vicente, los que han ido, saben que está lleno de palomas. Entonces ella le tenía unos ataques de pánico ya muy graves y se sentía con mucha ansiedad porque tenía ya un miedo específico a eso, o miedo a las arañas, que es muy común. Pero no estamos hablando, la gente, a mí a veces doy una charla de estas y me dice, entonces tengo fobia a un montón de cosas. No, tiene que tener unos síntomas físicos muy fuertes y la Claro. persona realmente no es capaz de tolerar la situación, le dan ataques de pánico y la pasa muy mal. Vemos que la ansiedad tiene siempre preocupación y miedo, pero que en las diferentes, por ejemplo, en la fobia específica es puro miedo y ya, ¿cierto? Ujú. Se va como cambiando, pero son diferentes trastornos. Pero hay una cosa muy importante. Se ha demostrado que la mayoría de las veces las personas tienen combinación. Entonces, es más grave todavía. Entonces yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, que me preocupo por lo económico, por la familia, pero me dan también ataques de pánico y temo a morir, entonces tengo también un trastorno de pánico y tengo una fobia específica a las arañas. Entonces, es Mm. muy común que haya lo que nosotros llamamos comorbilidad, o sea, que estos tipos de ansiedad estén todos mezclados, lo que hace más difícil el tratamiento tanto con Claro. psicología como por psiquiatría. Sí, increíble, porque pues si tratar una sola cosa se hace Ex- complicado luego combinarla. Cristóbal, entonces sí, hablando de los distintos, perdón, tipos de ansiedad y esto, entonces si vamos a hablar de una ansiedad normal, de la ansiedad fisiológica de la que hablabas al principio, ¿qué nos recomendarías tú? ¿Cómo hacemos para reducirla, para manejarla de una manera que no nos empiece a afectar ese bienestar? entonces, lo primero, identificarlo, ¿cierto? Si yo estoy teniendo, hablemos primero de los síntomas físicos. Si yo, por ejemplo, antes de cada examen yo noto que yo me pongo como taquicárdico, me pongo sudoroso, así sea la normal que decimos que al otro día se autolimita y yo hago el examen y me relajo, pero si yo empiezo a identificar ya que en patrón, yo empiezo a tener muchos síntomas de los físicos, pero también de los mentales y me estreso. Yo, por ejemplo, lo que hacía cuando a nosotros nos tocaba trasnochar mucho y al otro día presentar exámenes y me di cuenta que cuando yo no dormía bien, el estrés al otro día en el examen era tanto que me iba mal en el examen, habiendo estudiado mucho. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Controlar las variables. No, me estresa mucho, por ejemplo, hablar con ciertas personas antes del examen y eso entonces ahorita me genera mucho malestar, entonces más bien no lo hago. O por ejemplo, desde antes del examen empiezo a preocuparme, entonces es yo más bien hacer un análisis lógico retrospectivo, o sea, hombre, las otras veces que he estudiado me ha ido bien, yo soy como bueno estudiando, esta vez, ¿por qué no me va a ir bien? ¿Cierto? Entonces, empezar como a debatir con sus mismos pensamientos y esa ansiedad anticipatoria puede ser muy, muy importante. Y si bien ahorita ya hablemos de la ansiedad más grave, aquí sirve y en cualquier estadio de ansiedad, a no ser de que sea un ataque de pánico, que ya si tocas algo por urgencias, Sí. siempre entonces asociar las cosas básicas que son ejercicio. Yo tenía un profesor que decía, ustedes la tarde antes del examen no deberían estar estudiando, deberían estar haciendo ejercicio. Si tengo una entrevista, si tengo el viaje ese día, tratar de hacer ejercicio porque el ejercicio libera endorfinas, libera serotonina, yo me tranquilizo, me relajo, duermo bien además, ¿cierto? Muy importante que el ejercicio no sea después de las 6 7 de la noche porque quita el sueño. ¿Listo? Lo otro es manejo de la respiración, ¿cierto? Que tú ya sabes más de eso que yo, pero la ansiedad está en una parte del cerebro que se llama la amígdala, que parece como una pequeña nuez que queda más o menos por acá, y el resto del cerebro grande que nosotros hemos desarrollado está arriba, ¿cierto? Pues uno con los pensamientos puede controlar esa amígdala, pero también desde el tronco del cerebro que queda por acá, manda unas señales a esa amígdala y la puede inhibir. Entonces, lo que sabemos que es la respiración controlada, ¿cierto? Ujú. Con la respiración abdominal, tranquilizarme, decir, a ver, estoy muy ansioso por la entrevista, por el examen, por lo que sea. Vamos a tomar aire, vamos a concentrarnos en la respiración, en el aquí, en el ahora.
Esas cosas sirven mucho y si no estamos hablando de una ansiedad grave, suelen ser suficientes para que la persona tenga un mejor desempeño. Ahora, sí es cierto que en la ansiedad normal hay cierto nivel de ansiedad que es necesario para uno funcionar en la normal. Porque si Ujú. uno, por ejemplo, Lina, no tuviera ansiedad del examen, se relajaba y no estudiaba para el examen Claro. o no se Ujú. prepara para la entrevista. Entonces también hay que decir como, bueno, a ver, yo estoy ansioso, pero esta ansiedad está manejable, sí. Yo tengo una crisis en este momento, no, pues tampoco. Entonces, a ver, utilicemos esta ansiedad para estar proactivos, para ponerme a trabajar. Pero ya cuando me estoy desconcentrando y no estoy trabajando bien, debo acudir entonces a cosas como actividades placenteras también. Entonces, Ujú. uno siempre recomienda a los estudiantes, hermano, cuando usted esté bloqueado y usted ve que no le da para más, pare un momentico, vaya, hágase un jugo, vaya, véase un programa un ratico, vaya, hable con sus papás, haga una actividad que a usted le guste, póngase a cocinar algo y vuelva y reinicie las actividades normales. Estos tips son muy útiles en la ansiedad normal, como también en la ansiedad más grave, y suelen hacer que es que el cerebro se distraiga. Porque es bueno hacer deporte. Cuando uno que hace deporte, uno, por ejemplo, está trotando, uno está pensando, güey, madre, ve, no me puedo caer por acá, mira, esa acera está como muy levantada, ay, Sí. mira este carro. Entonces uno se distrae, lo mismo cocinando. Diferente a que si yo me quedo solo en mi habitación, mañana en la entrevista, taque, 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 hablando. Y hay Claro. otra cosa muy importante que es ventilar con los demás mi preocupación. Entonces va a llegar a los papás, oíste, estoy más ansioso, más estresado. Y llega a su papá y dice, oye, tranquilo, vos sos bien estudiante, sentate acá, hablarlo con alguien, llamar a un amigo, mano, ¿sabes qué? Estoy súper angustiado por este examen. Uy, yo también, ¿vos dónde vas? El ventilar esas emociones sirve mucho para controlar la ansiedad. Qué bueno lo que dices, porque además tres de las cosas que nombraste están súper relacionadas con la práctica de mindfulness. O sea, hablemos Ujú. de la respiración. Tú hablas de la respiración abdominal. En mindfulness se habla de esa misma respiración abdominal y que es una respiración consciente, ¿no? O sea, te anclas en el momento presente, en el aquí y en el ahora, sacas a tu mente de ese pensamiento rumiativo, circulante, porque llevas tu atención a la respiración. Esa es la Sí, respiración consciente, entonces vas llevando la atención al recorrido de inhalar y exhalar, buscando que el aire llegue al abdomen para relajar el diafragma. Pues si el diafragma se relaja, todos los músculos del cuerpo se relajan, pero además también si regulas tu respiración, se regula el ritmo cardíaco, porque pues están sintonizados, ¿no? exacto. Entonces, súper importante eso que dices. Lo otro que hablabas de cuando sales a hacer una actividad física o sales y te distraes viendo un programa o haciendo otra, cocinando, es llevar tu atención a otra actividad. Sales, tu mente está atenta allí en el pensamiento, observando, estás ni siquiera observando, estás identificado tanto con el pensamiento que estás allí metido, pero el hecho de irte y llevar tu atención a hacer otra actividad te saca de allí. O sea que eso también lo propone mindfulness para trabajar eh, las emociones cuando se trata de canalizarlas. Y lo otro, pues, el nombrarlas, cuando las ventilamos, cuando las expresamos, liberamos toda la tensión, toda esa energía que hay detrás de esa ansiedad y nos sentimos descargados emocionalmente. Sí, Súper chévere. eso es muy importante lo que hablabas de nombrar, que, o sea, la idea es que todos los que nos que están escuchando y que por el mindfulness lo hacen mucho, como este pensamiento que está, lo veo de afuera, lo veo pasar o como tal cosa, Uh -huh. es como decir, estoy ansioso. O sea, yo a veces le digo a alguien, dice, oíste, ¿por qué estás moviendo tanto el pie? Ah, hermano, estoy muy ansioso porque tengo ahorita un paciente que pues no sé cómo le habrá ido, o sea, pero lo importante es reconocerlo y no como que hay veces llevamos 3 días ansiosos o toda una vida ansiosos y no le hemos dado un nombre a eso, sino que creemos que eso es normal. Entonces, cuando yo le doy el nombre de ansiedad, la invitación es a trabajar en ella, ¿cierto? Pero lo primero Claro. es que tú dices, identificarla y darle nombre, porque es que hay gente que le das otros nombres y que empieza uno a contarle, no, es que doctor, es que usted se imagina la cantidad de trabajo, uno sí, o sea, tenés mucho estrés, pero estás ansioso, o sea, reconocer esa emoción y hacer la parte de vos y cómo la vamos a manejar, qué te ayuda a vos, entonces es muy importante el reconocimiento. Claro, qué bueno, qué rico, Cristóbal. Pues de verdad que a mí me aclaraste una cantidad de dudas pues que tenía alrededor de la ansiedad
qué bueno. Esperamos que toda esta información y esta charla de la ansiedad, de cómo manejarla, de cómo identificar esos síntomas para que le presten atención, pues les sirva un montón para que se observen y pues eh, allí vamos a compartirles la cuenta de Cristóbal con la información de él para aquellas personas que estén escuchando esta charla, pues si creen que necesitan ayuda y necesitan acercarse al doctor Cristóbal, pues lo contacten y también con algunas prácticas mindfulness, si quieren saber un poco más, que les compartamos y todo, pues con todo el gusto. Cristóbal, un placer esta charla, qué rico que hayas aceptado esta Ya, invitación. ya que mencionas lo de la cuenta mía, ojalá la gente que esté interesada en este tema y específicamente en el contexto de la pandemia, se peguen una pasadita por ahí o le digan a los familiares porque la ansiedad de la pandemia tiene como unas características especiales. Entonces, por ejemplo, que hablamos ahorita de ventilar, nosotros en el campo de la salud se fomenta mucho que hablemos con los otros colegas, como, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué te parece esto como está de duro, esto de los pacientes, esto de que no podemos hacer esto, los pacientes tan complicados, los de la UCI hablando, no, qué miedo que me contagie el COVID, toda esa parte. Pero, y otra cosa que yo quiero que se lleven es los medios de comunicación y el uso de las plataformas y de todas las redes sociales, que se aconseja, y estos son consejos pues, que vienen de la OMS, que se utilicen de manera desprovechosa para la persona. Me explico. No estar todo el tiempo pegados que leyendo el espectador, el mundo, el país, ¿cierto? El Clarín, viendo por todas partes entonces noticias que en tal parte se murieron, que la vacuna no va a salir y todo eso, porque eso genera una ansiedad tremenda. Sino Claro, que es recomendable es unos 15 minutos al día máximo para ver las noticias más grandes, pero utilizar los medios de comunicación para cosas buenas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo. O llamar a alguien, uno al otro lado del mundo, un primo que uno tiene, que hermano, ¿cómo estás? Llamar a los amigos. Poner nosotros en estos días pusimos a mi abuelita con el celular para verla, que está en Cúcuta, una ciudad lejana. O sea, utilizar los medios es para comunicarnos con los demás, para ver programas, cosas positivas, ¿cierto? Y lo estoy de otro es acuerdo. que en el poquito tiempo libre que tengamos, porque se nos ha aumentado mucho el trabajo en la pandemia, hacer cosas placenteras. Entonces, cocinar, escuchar música, ¿cierto? Tener conversaciones con los demás, ponerse a leer un libro, porque eso ayuda a disminuir la ansiedad. Y recuerden, muy importante, y por último, no consumir estimulantes como café, revisar mucho los test, que hay muchos test que tienen también contenidos altos de estimulantes, y entonces no nos dejan dormir y nos dan síntomas como de ansiedad. Y sobre todo, si vamos a consumir café, tratar de no consumirlo después de las 5 o las 6 de la tarde, porque ya nos puede disminuir mucho el sueño. Perfecto, perfecto, qué bueno. Muchísimas gracias, Cristóbal. Un No, muchas abrazo gracias por la enorme. invitación. No, Yo también, gracias a yo ti. también aprendí y espero también seguir aprendiendo de mindfulness de parte tuya y admiro mucho tu trabajo y un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan. Igualmente. Chao, cuídate mucho. Abrazo. Chao, Chao, amigos. Chao, chao. chao. Te cuidas.